Hola, en el presente video tutorial vamos a ver cómo crear y trabajar con documentos maestros. Un documento maestro es una herramienta muy útil cuando trabajamos con documentos muy extensos, ya que nos permite dividir un documento en varios subdocumentos, los cuales son documentos de Word independientes y desde el documento maestro, el documento principal, tenemos enlace a ellos de forma que podemos darle un tratamiento único cuando nos interese. Además, los documentos maestros son apropiados para cuando trabajamos en equipo, ya que cada persona puede trabajar de manera independiente en un subdocumento y luego la puesta en común a través del documento maestro es casi automática. Lo que vamos a crear ahora es un documento maestro sencillo, viendo de una forma clara la estructura del documento maestro y los elementos que lo componen. En un documento en blanco vamos a crear un nivel de esquema, ya que es básico para trabajar con documentos maestros. Una vez que tenemos los títulos que vamos a trabajar, nos podemos ir a la pestaña de vista, le damos a la opción de esquema y ahí le vamos a dar niveles a nuestros distintos partes del documento. Entonces podemos dar al documento maestro el nivel 1 y luego a los subdocumentos le damos el nivel 2. Para trabajar con documentos maestros tenemos que jerarquizar esos documentos y a través de la opción de los estilos o la opción de los niveles dentro del apartado de vista y esquema. Una vez que ya lo tenemos creado, en la pestaña, en el apartado de documento maestro, pulsamos la opción mostrar documento, de tal manera que se nos despliegan más opciones en nuestra barra para poder trabajar. Una vez ahí, lo que hacemos es que marcamos cada nivel que vamos a utilizar como subdocumento. Entonces, ahora, una vez que lo tenemos marcado, le damos a la opción de crear y ya tenemos creado un subdocumento que se ve reflejado a través de este recuadro. Vamos a hacer lo mismo con el resto de los temas y ya tendríamos en el documento maestro 3 subdocumentos: el tema 1, el tema 2 y el tema 3. Y ahora lo que vamos a hacer es guardarlos para que veáis cómo es la estructura y cómo funciona. Entonces podemos darle aquí a guardar y se nos despliega la opción de dónde queremos guardarlo. Es conveniente que guardemos nuestros documentos en una carpeta única donde vaya nuestro documento maestro con los subdocumentos y que esté independiente del resto de la información que tengamos en nuestro ordenador, porque así no nos creará conflictos. Entonces vamos a ir a la carpeta, vamos a ir aquí a examinar y ya tengo creada una carpeta que se llama prueba de documento maestro. Vale, pues la abro y guardo aquí mi documento maestro. Ya lo tengo guardado. Si ahora abro el explorador de Windows, veis, en nuestra carpeta de prueba de documentos se ha generado 4 documentos. El documento maestro más los 3 subdocumentos que hemos ido creando. El tema 1, el tema 2 y el tema 3. Ahora, de tal manera que podríamos trabajar ahora ya de forma independiente en cada tema. Si, por ejemplo, vamos al explorador otra vez y abrimos el tema 2, se nos abre el subdocumento tema 2 y aquí podríamos ir escribiendo en nuestro documento lo que necesitemos. Vale, hemos escrito una frase, le damos a guardar y vamos a cerrar nuestro subdocumento tema 2. Y veis, inmediatamente se nos ve reflejado en el documento maestro, porque está hipervinculado. Todo lo que hagamos en los subdocumentos se verá reflejado en el documento maestro. También podemos contraer, tenemos un botón aquí que si lo pulsamos
se nos contrae la información y lo único que se nos ve reflejado es el enlace a donde están guardados nuestros subdocumentos. Vamos otra vez a darle a expandir y ya vemos todo el contenido. Ahora vamos a ver las distintas opciones que tenemos cuando ya tenemos creado nuestro documento maestro y nuestros subdocumentos. Si, por ejemplo, tenemos el tema 1, seleccionamos nuestro tema 1, podemos seleccionar aquí o aquí, ¿vale? En cualquiera de las dos opciones lo podemos seleccionar. Vamos a seleccionar nuestro, por ejemplo, subdocumento 1 y lo queremos desvincular. Eso significa que ya no será un subdocumento, sino que ya la información que teníamos en el subdocumento 1 pasa a formar parte del documento maestro y ya no tiene categoría de subdocumento. Que lo que queremos es volver a crear un subdocumento, pues volvemos a marcarlo y le decimos crear y ya lo tenemos creado. Ahora vamos a ver cómo combinar dos subdocumentos. Imaginaros que queremos combinar el subdocumento 2 con el subdocumento 3. Bueno, pues seleccionamos el subdocumento 2 y dejando pulsada la tecla Shift, la de las mayúsculas, también pulsamos en el subdocumento 3, que vamos a intentar combinar los dos subdocumentos. Entonces ahora, una vez que hemos marcado estos dos, veis que se nos han activado dos opciones, la de combinar y dividir. Si le damos a combinar, ya nos ha incluido el subdocumento 3 con el subdocumento 2, de tal manera que ahora solo tendríamos dos subdocumentos, el 1 y el que forma el 2 y el 3. ¿Que lo que queremos es desvincularlo, dividirlo? Pues entonces lo que tenemos que marcar es el subdocumento, la parte que queremos dividir, y se nos ha activado el botón de dividir y le damos a dividir y ya volvemos a tener nuestros tres subdocumentos. Ahora vamos a ver cómo poder bloquear un documento para que ya no se pueda modificar. Eso es útil cuando ya tenemos un subdocumento cerrado y trabaja mucha gente a través de distintos subdocumentos en el documento maestro. Para que ese ya no se pueda tocar, lo que hacemos es que lo seleccionamos, el subdocumento, y le damos a la opción que tenemos en documento maestro de bloquear documento. Nos pregunta si queremos guardar los cambios efectuados, le decimos que sí y veis que se nos ha puesto un icono de un candado al lado. Pues con esto ya tendríamos bloqueado el subdocumento 1 y ya no se podría modificar. Vamos ahora a desbloquearlo y simplemente volvemos a pulsar en el botón bloquear documento y se nos desbloquea. También podemos, en las opciones, en los botones que tenemos en el apartado del esquema de los niveles, podemos subir, ¿vale?, y bajar elementos en el esquema. Podemos expandir un esquema concreto o contraerlo. Podemos aumentar o disminuir los niveles dentro del esquema. Y bueno, pues con esto ya hemos terminado la parte del apartado de documentos maestros. Ahora lo único que queda, como siempre os digo, es empezar a practicar.